nosotros estamos muy contentos de estar en otra emisión más de su programa Hablando se entiende el ambiente, un programa para toda la vida. Saludo a mi compañero en la conducción, al doctor Oscar Dorado. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? El día de hoy, amigos, vamos a estar hablando de un tema, ¿cómo decirlo? Pues es que todos los temas que tocamos son diversos, Por como supuesto, la vida misma, ¿no? claro. ¿Por qué no nos platica, doctor, un poquito de lo que Sí, vamos claro, a estar bueno, hablando? nosotros sabemos que en los ambientes naturales, en la naturaleza, existe una cierta estabilidad del ecosistema. Y digo cierto porque evidentemente hay ciertas fluctuaciones. Y esa estabilidad lo que ha originado, pues la evolución a través del tiempo, la evolución de las especies. Y esta evolución de las especies, cuando hay ciertos cambios fuertes o que son estimulantes de procesos de cambio evolutivos, originan que haya especiación, por ejemplo, o inclusive extinción en muchos casos. Sin embargo, cotidianamente, entre comillas, es frecuente que existan ciertas perturbaciones en el ambiente. A menudo pensamos, Karimita, que las perturbaciones existen por el ser humano, y sí es cierto, pero también las perturbaciones de manera natural se inventaron desde que se inició el planeta, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Ahorita que dice que desde que se inició el planeta, yo creo que una de las perturbaciones naturales que ya tiene mucho tiempo desde el inicio del planeta es en sí el cambio climático, ¿no cree? Bueno, exacto, viendo de esa manera, sí, los cambios climáticos siempre han existido. Sí, claro, a lo largo de la vida de la Tierra, recordemos esta película de la Era del Hielo, ¿no? Representan muy bien en las primeras dos películas, porque ya después sacan dinosaurios, pero en esas primeras dos películas representan muy bien la fauna y alguna especie de flora que se tenía en la Era del Hielo. Y es que en la Tierra han habido varias fluctuaciones de temperatura. Ahorita, de hecho, estamos en un periodo de interglaciación, es decir, que la Tierra está calentándose gradualmente y posteriormente va a venir otro pico de glaciación, porque hay varios picos de glaciación y de calentamiento que se han estado viviendo en la Tierra. Podríamos concluir, por lo tanto, que el cambio siempre ha existido. ¿Y por qué siempre ha existido? Vamos a poner como punto cero cuando fue la explosión esta grandota. ¿Cómo se llama? Big Bang. ¿No? En ese momento explotó y se lanzaron polvos, piedras, entre comillas, en diferentes direcciones. Exactamente. ¿No? Así se empezó a formar, conocemos nuestro sistema solar. Sabemos, de hecho, y es relativamente reciente, que se ha enfatizado el conocimiento, la información acerca de que estamos todavía en expansión. ¿Por qué nos explicas? ¿Sabes qué es eso, Carmita? Sí, pues de la explosión todavía seguimos con la inercia de esa energía, ¿no?, que nos sigue aventando, por así decirlo, al universo, y los planetas, de hecho, muchos de ellos siguen enfriándose, ¿no? Y eso quiere decir, Carmita, que aunque esté cerca, por ejemplo, la Tierra con Marte, ¿sí?, aunque estén juntos, se siguen manteniendo juntos, pero siguen distanciando de alguna manera, en el espacio, aunque hay un cierto sistema solar y todo, pero todo está expandiendo, y por lo tanto eso origina que continuamente estamos en cambios, porque la gran cantidad de factores que existen en el universo, pero en el planeta internamente, origina que siempre estemos en cambio. Hoy en la clase de biología evolutiva que venimos de darla, mencionaba que, por ejemplo, ¿por qué seguimos teniendo el estado del tiempo que dan en la televisión? No solamente por ver a las personas, las damas que nos dan el estado de tiempo, ¿no? No solamente. También hay hombres, ¿sí? También hay hombres, pero eso no los veo. Sino porque, ¿por qué no? Si hoy, ¿qué día es hoy? Por ejemplo, si fuera el 15 de abril, suponiendo. ¿Por qué no el 15 de abril siempre tenemos al mismo tiempo? ¿Te has preguntado eso, Carmita? ¿Por qué? Porque hacen predicciones. No, pero ¿por qué no se mantiene el planeta con un mismo clima el 15 de abril? Pues por lo mismo que usted dice, la posición de la Tierra justo en esta dinámica del sistema solar. O sea que es multifactorial y por lo tanto uno esperaría que aunque haya cierta consistencia, sí hay fluctuaciones, ¿no? Así es, de hecho, con base a eso se hacen las estimaciones para que nosotros conozcamos el clima. Pero doctor, justo estos cambios climáticos fueron también los que originaron la vida en la Tierra como tal, ¿no? Hay que recordar que antes, hay que imaginar una Tierra que no tenía oxígeno, que tenía gases tóxicos, en su mayoría metano, que es un aire donde no se puede... Todavía los tenemos, pero la concentración era mucho mayor. Era mucho mayor.
había mucha bruma, por así decirlo, porque había muchísimo polvo, la tierra estaba muy caliente. Erupciones volcánicas. Erupciones frecuentes, ¿no? volcánicas. Entonces, muchas tormentas eléctricas, que ese fue un factor muy importante para que se formaran las primeras partículas de vida. ¿Por qué piensas que había más en porcentaje, mayor cantidad de erupciones volcánicas? A ver, dime. Todo sigue habiendo, pero ¿por qué era mayor en aquel momento? Pues justo porque la Tierra todavía se encontraba caliente, estaba en el proceso de enfriamiento. Pero ¿qué más crees que influye para que hubiera mayor actividad volcánica? Pues la corteza de la Tierra como tal se estaba desarrollando. Estaba acomodando. Sí, podríamos decir que no había como una corteza tan gruesa como la conocemos ahorita, estábamos más cerca del magma y por lo mismo estas erupciones volcánicas fueron creando las capas que hoy conforman la Tierra. Lo que vemos, los levantamientos de la capa terrestre, que son las montañas, eso quiere decir que se están reacomodando y por lo tanto a veces suben. De hecho, si ustedes ven los diferentes niveles de la corteza o de un corte, por ejemplo, en un cerro, se ve los diferentes capas de estratos, y por lo tanto, y a veces inclusive están acomodados al revés. Eso quiere decir que ese reacomodo cada vez uno esperaría es menos frecuente, ¿no? Así es. Pero doctor, volviendo a las perturbaciones naturales, ya hablamos de una que es el cambio climático, como tal ha existido durante mucho tiempo en el planeta, pero otra de ellas, doctor, yo creo que son los incendios, ¿no cree? Creo que los incendios son muy importantes para que existan oportunidades para nuevas especies. Que germinen, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Hay que diferenciar, existen, o sea, los incendios, a veces se dice, el gobierno, gente que trabaja en gobierno dice cosas muy torpes a veces, y dicen la gente que se encarga del ambiente que los incendios son necesarios. No, depende del ambiente, depende del ecosistema. Por ejemplo, los chaparrales que tenemos en California, en Chile, por ejemplo, en las zonas mediterráneas, en la zona mediterránea de Europa y en África, por ejemplo, en ciertas regiones específicas se presentan los chaparrales. Y estos chaparrales sí han estado adaptados a los incendios. De hecho, como bien tú comentas, los incendios en ese tipo de vegetación son necesarios, son parte de los ciclos de vida. El recambio de especies. Porque lo que origina es que se estimula la germinación de algunas especies. Pero no malentendamos, como aquí en Morelos he dicho, que los incendios son naturales y por lo tanto no es un grave problema. No, los incendios en un lugar como Morelos no son parte, de hecho, menos en la selva baja californiana, que de hecho hay muy pocos incendios de manera natural, ¿no? Así es, de manera natural son muy poquitos los incendios y muchas veces los incendios no son como de grandes flamas como lo podemos imaginar. Como en el bosque, ¿no? Exactamente. Se pueden crear incendios subterráneos o por abajo de la corteza que van justo ayudando a eliminar toda esa materia orgánica que se ha acumulado y eso permite también como la aireación del suelo para que puedan tener oportunidades otras especies. Hace algunos días estuvimos viendo en la televisión incendios grandísimos en California otra vez. La razón principal que los especialistas comentan es que como se ha querido mantener artificialmente la vegetación, no se incendia cada año. Y por lo tanto, cuando hay un incendio se va, pero parejito, porque hay mucha materia viva, seca en muchos casos cuando hay tiempos de muy poca precipitación pluvial, muy poca lluvia. Por lo tanto, cuando llega el incendio es impresionante, son hectáreas y hectáreas y hectáreas. Estaba viendo las noticias el otro día que son con varias centenas de casas que se han quemado precisamente porque de manera artificial se ha querido obstaculizar los incendios, ¿no? Pues es que también ahí, doctor, yo creo que entramos en un tema de bioética porque hasta dónde ponemos la raya, ¿no? Finalmente hay personas que están en riesgo si se permite que los incendios continúen, porque hay personas que han invadido el bosque, ¿no? Entonces, por lo mismo, por la seguridad de las personas, yo creo es que no se permite que ocurran estos incendios de manera natural. Sí, y esto, insisto, ha originado que sí se ve muy bonito y verde en muchos casos, y en algunas áreas de California, por ejemplo, existen programas para abrir áreas en las que no hay vegetación y por lo tanto si hay un incendio en esta parte de la cordillera, pues no puede pasarse acá. ¿Cómo se llama? Cortafuego, ¿no? Unas brechas cortafuego, ¿no? Y eso evidentemente estimula. Pero bueno, el tema principal, como lo comentaste al inicio, es que son los incendios
El primero que hemos mencionado, tipo de perturbación natural. Por supuesto que la que tenemos en el presente, por ejemplo, en Morelos, no es natural, es causada por el ser humano principalmente, ¿no? ¿Qué otro tipo de afectaciones, perturbaciones naturales podrías tú proponer? Muy posiblemente la crecida de los ríos, doctor. Sin duda alguna es un proceso que sucede naturalmente, hasta en las áreas más prístinas del planeta se ve una gran elevación en la temporada de lluvias de los cuerpos de agua. Ahorita recordé en algún momento durante la carrera fuimos a Chiapas, a la selva lacandona. Era un pedazo de selva que estaba muy bien conservado, donde incluso existe la última comunidad maya, como la más pura que hay en el país. Es en la comunidad de Metzaboc. Fuimos en temporada de secas y se veía la diferencia que existía entre la vegetación. Nosotros podíamos ver como hasta dónde podía llegar el agua, y lo interesante también es que se ha mantenido desde que estaban ahí los mayas. Sí, ¿te acuerdas cuando llegamos? Yo pensaba que están sobre pilotes de madera, los bungalows, por cierto, muy bonito, ojalá que pudieran ir por allá. Vamos a poner información aquí en la pantalla. Este es un lugar ecoturístico que es muy, muy interesante. Pero yo pensaba que los pilotes, esos de madera, solamente como de adorno, como para tratar de mimetizar. Pero cuando el doctor vio que se ahogaba, sacó sus flotis. Para empezar, ¿no? Pero después de estar ahí como 4 o 5 días, siguió lloviendo. Y lo interesante es que no llovió mucho ahí. Y yo decía, pero ¿cómo es? Pues, ¿por qué está subiendo el nivel del agua si no está lloviendo? Lo que no me puse a pensar es que el agüita también sigue la gravedad. Entonces estaba lloviendo río arriba. Y acá abajo no. Sin embargo, subió, yo creo que subió como unos, ¿qué? 3, 4 metros. Como 3, 4 metros. De casi hecho, llegaba ya al borde, nivel, ¿no? de las cabañitas. Y casi llegaba a ese nivel. Digo, qué bueno, que ese día salimos. Así es. Y lo que ocurrió también es que el incremento del nivel del agua originó que hubiera cocodrilos más cerca. Así es. Porque la playita de ese río, entre comillas, estaba lejos y ahora ya está cada vez mucho más y mucho más cerca. Y bueno, animales majestuosos como los arahuatos, por ejemplo. El otro, el mono araña. Mono araña también pudimos ver. Común. Tucán, escuchamos tucán. La misma guacamaya roja, este lugar es un santuario de la guacamaya roja. De hecho, la comunidad se llama las guacamayas. Entonces puede originar, por tanto, como bien comentas, el torrencial sobre un río puede incrementarse, y si hay un desborde, por ejemplo, de una parte de un cerro, puede obstaculizar el río y por lo tanto puede crecer hacia un lado o el otro lado, y eso puede originar que haya perturbaciones, en este caso en la selva alta perennifolia o en nuestro bello y querido estado de Morelos, cuando ha habido algunas catástrofes, particularmente en el sur del estado. Toda la lluvia que viene del Chichinauhua, como ya hemos deforestado, por cierto, una buena parte de nuestra vegetación, hay mucha más agua y hay torrenciales hasta el río Macosá y hasta Acapulco llegan, ¿no? Así es. Yo creo que ahí ha sido una combinación de factores. Un poquito que la crecida natural de los ríos, y otro que, como usted bien menciona, la deforestación tan grave que existe en el estado. Bueno, no solamente en el estado, yo creo que en el país como tal, es quitarle esta corteza de esponja que podría tener los árboles naturales, los quitamos, entonces simplemente es una resbaladilla. El agua no se infiltra poco a poco y se va con una resbaladilla. Así es. Y eso origina otra vez las perturbaciones, no solamente en la orilla de los ríos, sino inclusive adentro también. Entonces podemos decir que el segundo factor de perturbación es el agua en sí mismo, ¿no? El agua en sí y la deforestación también ya lo mencionamos. Aunque también existe deforestación natural, ¿no? Es un poco paradójico, porque hay árboles, por la misma razón, que se pueden caer. Y si se caen, estos árboles grandísimos, especialmente en la selva tropical húmeda, cuando caen, abren un hueco importante y pueden ahí germinar otra vez. Oportunidades también para otras especies. Algunas plantas. Sí, pero estos árboles, doctor, se caen naturalmente, porque puede que ya sean muy viejos, entonces es su ciclo natural, o que estén enfermos. De alguna otra manera, pues no, un animal no va a talar un árbol, ¿no? Entonces otra sería la deforestación natural. No me gusta el tema de deforestación. Sí, porque parece que lo hace el ser humano, ¿no? ¿Qué sería la caída de los árboles? Vamos a llamar así, ¿no? Ahora sí pienso mientras en un término. La caída natural de los árboles origina huecos y por lo tanto, que vamos a hablar posteriormente en la sección que sigue, cómo se regenera de manera natural o artificial. Pero ¿qué te parece, Carmita, si vamos a una breve pausa y regresamos aquí en
Hablando se entiende el ambiente. Eso. Sabes que antes de que llegue el autobús, habremos actualizado todas las noticias, galerías fotográficas y secciones multimedia de nuestra web. En cente.org.mx recibimos más de 500,000 visitas mensuales para obtener información sobre nuestra organización. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. Cente Morelos, alma, corazón y vida magisterial. El Bachillerato de Centro de Estudios Superiores Benito Juárez García es un programa educativo de nivel medio superior, formativo y propedéutico con un alto sentido humanista, basado en el Plan de Estudios de Bachillerato General. Propone a través de su filosofía construir un espacio valioso para la adopción de valores, igualdad y equidad de género en el desarrollo de conocimientos y actitudes para la vida, en áreas de formación para el trabajo en puericultura y turismo, así como las trayectorias de aprendizaje especializante en danza folclórica, creación de dibujo y pintura, expresión teatral y educación ambiental. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC ofrece 3 licenciaturas: Educación Especial, Educación Física y Educación Secundaria. Esta última con las siguientes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. Somos una institución comprometida con el cuidado del medio ambiente. Las instalaciones de nuestra escuela ofrecen además espacios alternativos y complementarios para el logro de tus propósitos académicos. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores Licenciado Benito Juárez García te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Nuestros diseños curriculares están orientados a fortalecer tus competencias como docente, en ambientes de aprendizaje orientados al desarrollo del potencial humano. Centro de Estudios Superiores Licenciado Benito Juárez García. ¿Eres docente y te interesa la investigación? Estudia con nosotros tu doctorado. Te ofrecemos, con un gran cuerpo académico, el doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Fortalece tus competencias en investigación e innovación. Con nosotros encontrarás un espacio apropiado para tu actualización en nuevas tendencias educativas y tecnológicas. Excelente cuerpo académico, atención personalizada y grupos reducidos. Centro de Estudios Superiores, Licenciado Benito Juárez García. Y amigos, ya estamos de regreso en su programa Hablando se entiende el ambiente, un programa para toda la vida. Y doctor, estábamos platicando sobre las perturbaciones naturales que pudieran existir en un ecosistema, suponiendo que no existiera el hombre, ¿no? Sí, perturbaciones en el ecosistema, porque hay gente perturbada, no estoy hablando de ti, ¿no? En el Ni de ambiente, usted tampoco. Por supuesto que no. Las afectaciones que ocurren y que desequilibran los ecosistemas, ¿no? Entonces, recuérdanos un poquito cuáles fueron los dos anteriores. Fueron dos, ¿verdad? Tres, muy bien. Hablamos del cambio climático, hablamos del agua como tal, que pues se altera la estabilidad del planeta. El cambio climático, otra el agua, y dijo que iba a pensar cómo decir la deforestación natural, que no implique el ser humano. La caída de los árboles como tal. Y bueno, ¿cuál será otro tipo de afectación, de perturbación ambiental? Pues yo creo, doctor, que los desastres naturales como terremotos, huracanes. No solo terremotos. ¿Qué pueden originar de afectación al ambiente los terremotos? Porque podemos pensar, bueno, pues tienen un ratito, ya se preocupan un ratito, pero no hay cambios. Y sí, en algunos casos sí, ¿no? En algunos casos sí hay cambios. Pensemos que no existe el humano y que en la falla de San Andrés existe el ecosistema como debería ser,
Han estado muchas investigaciones de sismólogos en el mundo, han estado estudiando la falla de San Andrés. Ahí tenemos, por cierto, imágenes de la falla de San Andrés. Sí, estamos viendo la falla de San ¿Dónde está Andrés? ubicado más o menos? En toda la costa de California, ahí es donde está la falla de San Andrés. De hecho, todo ese bloque de esa, digamos, esa placa tectónica se está subiendo rumbo a Alaska casi, ¿no? Exactamente, y de hecho los científicos le han nombrado que viene el grande de Big One, porque no saben cuándo viene un terremoto lo suficientemente grande y fuerte como para separar esas dos placas yo estuve allá tectónicas. desde el 86 al 92 y se manejaba que estaban esperando el grande. Es decir, ya tiene varios y siglos entre más entonces, tiempo, ¿no? Que lo están esperando. entre más tiempo se tarde el Big One, el grande, mayores posibilidades The tiene Big de One, ¿no? De Big Bang. Big One. Tiene mayores posibilidades de que sea más fuerte, por lo tanto el efecto sobre el ser humano particularmente sea grande. Pero suponiendo que no hay humanos, Ujú. sino que cuando se separen estas dos placas tectónicas van a separar las poblaciones. Aunque eso es lento, ¿no? Exactamente, pero muchos individuos de esas poblaciones van a morir y otros se van a quedar aislados. Eso puede provocar especiación a lo largo del tiempo. Oye, Esa es la manera en la que se ¿Tú puede sabes afectar a una ¿Cuántos población. centímetros se separa anualmente la placa? Cualquier placa casi. Creo que es 1 centímetro anualmente. 1 o 2 centímetros, es muy poco. Pero fíjate, sí hay terremotos que sí causan daños graves a corto plazo. Cuando un terremoto desvía un río, por ejemplo, sí, claro. entonces este río puede afectar una región que a lo mejor estaba cubierta por bosque de pino o selva tropical húmeda, y eso origina una devastación. Si se llega a dirigir el río donde iba, esa afectación de kilómetros de selva alta puede originar que se afecte gravemente y por lo tanto haya lo que vamos a ver posteriormente, la sucesión secundaria. ¿Por qué no nos platicas qué es la sucesión secundaria desde el punto de vista ecológico, como biólogos? Dinos. La sucesión la sucesión ecológica se refiere a cómo es que las especies poquito a poquito van colonizando un lugar que ha sido devastado. Pensemos en la sucesión primaria esa, ¿no? Ajá, esa es la sucesión primaria. Llegan pastitos o llegan hierbas a preparar el terreno para los árboles y los arbustos después, ¿no? Y obviamente con ellos viene la fauna acompañado. A eso se refiere la sucesión, a cómo es que poco a poco la naturaleza va preparando el terreno para que se empiece a colonizar una zona que ha sido erosionada o devastada. La sucesión secundaria, con base a lo que estás diciendo, puede ser natural, como en este río que se cambió su rumbo, o un árbol que se haya caído, es natural, pero también originada por la devastación que está originando hace muchos siglos el ser humano, ¿no? Así es, doctor. Y aparte de los terremotos, doc, también ahorita mencionamos los huracanes o los ciclones también como una fuente de devastación natural. Esto sin duda también es muy importante, sobre todo en términos de deriva génica, ¿no? Que en algún otro programa ya lo mencionamos. La deriva génica es una de las principales fuerzas evolutivas, porque suponiendo que llega un ciclón y acaba con alguna parte de la población, pero se murieron de manera azarosa. Una población, por ejemplo, de primates, ¿no? Exactamente. O sea, es decir, ahí no es ni el más apto, ni el más fuerte, ni el más inteligente. Por mala suerte, ¿no? Exactamente. Es el que peor suerte tiene, no sobrevive. Entonces hay un reacomodo de los genes, porque ya fue de manera azarosa los genes que van a poder, que sobrevivieron, porque fue, como usted dice, por mera suerte. Es decir, por ejemplo, en esta mesa o en lo que estamos presentando en las imágenes, se separó una población, la mitad de los organismos de una población se murieron y la proporción de organismos que quedaron ahí es diferente al original, y por lo tanto esto origina esto que llaman deriva génica, es decir, se salvaron los que salvaron por el azar, o se murieron los que se murieron porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Así es. ¿No? Y eso evidentemente origina graves afectaciones, inclusive algunos casos de extinción de poblaciones o de especies, ¿no? Así es, doctor. Pero bueno, ya hablamos un poco de cómo es que estas afectaciones ocurren de manera natural, ¿no? Muchas de ellas ahora están siendo aceleradas por la acción del hombre, ¿no? Y de la mujer también, ¿eh? De los hombres y las mujeres. Y estas afectaciones, como lo digo, se han acelerado o se han potenciado gracias a la acción del humano.
Pero, doctor, en algunas ocasiones se han hecho varios esfuerzos por tratar de contrarrestar nuestros propios actos, ¿no? Sí, y eso se han establecido varias estrategias. Una de ellas es la plantación de árboles a través de lo que se llama la reforestación. Y aquí nos da muy buena oportunidad para comentarles, a quien nos esté viendo y escuchando, que la reforestación de manera inicial, uno pensaría que es muy buena, muy importante para poder recuperar lo que se ha devastado. Sin embargo, ¿nos puede decir, Karimita, unas 3 razones por las cuales la reforestación, como se realiza en nuestro país, no está funcionando? No solamente no está funcionando, sino que hay afectaciones impresionantes a la naturaleza. Número 1, Karimita. La primera es que no se estudia la zona y por lo tanto no saben qué especies poner ahí. Frecuentemente. Casi siempre, ¿no? Casi siempre, Sí. ¿no? Lo que hacen es, por ejemplo, en una selva baja, quieren poner pinos, los pinos no van a sobrevivir ahí, o quieren poner otro tipo de especies exóticas ¿Qué es exótico, Karimita? que Explícanos. no nació, no se dio de manera Que no son natural nativos, en ¿no? un lugar, Ujú. ¿no? Entonces, esta reforestación lo que hace es plantar por plantar, solamente por la fotografía, con las personas que lo están organizando, o haciendo el nuevo bosque, ¿no? Por ejemplo. Vamos a un nuevo bosque. Esa sería una, que no saben qué especies poner, no se hace un estudio de cuál sería la pertinencia de poner o no No ciertas saben ni les especies. interesa saber, ¿no? No, exactamente. Ujú. Es que es algo muy común en los mexicanos, a veces hacemos las cosas y no nos interesa nada. Especialmente a los gobiernos, no solamente, porque no solamente los gobiernos son los que hacen reforestación, ¿eh? Hay No. grupos ecologistas, Las escuelas, escuelas también lo hacen. iglesias, compañías televisoras, por ejemplo, ¿no? Entonces no estamos en contra de la reforestación, sino de cómo se hace. Entonces, número 1, ya lo que decías, se introducen especies exóticas frecuentemente. Así es. ¿Qué otro error tenemos en México en las campañas de La reforestación? segunda es que estos arbolitos vienen muy chiquititos y siempre se quieren reforestar zonas que están completamente abiertas, ¿no? Entonces, primero es el tamaño, ¿no? Tamaño. El tamaño de las planturitas es pequeño. ¿Y qué problema tiene que sean chiquitos los árboles? Pues es que a mí me gusta poner esta metáfora, imaginemos que de pronto la ciudad de Cuernavaca es abandonada por todos los humanos. Entonces lanzamos un spot en la televisión para que se venga a reforestar de humanos. Ujú. Entonces lo que hacemos es traer bebecititos de Sí, ¿no? un año, Poco. de algunos poquitos meses, los dejamos en la ciudad y a ver que crezcan. Pasa exactamente lo mismo con los árboles. Si los dejamos ahí abandonados no van a tener ni los recursos ni la capacidad de sobrevivir porque nadie los está cuidando. Pero alguien te podrá decir, algún televidente, compañero maestro, puede decir, o un estudiante, pero pues en la naturaleza tampoco los cuidan, ¿o sí? No, ¿Cómo se Pero- cuidan esos bebecitos plantas? pero están en un ecosistema que ya no está tan perturbado. Bueno, pues hay sombra, ¿no? Hay Frecuentemente, ¿no? sombra, no les pega tanto el sol, porque las zonas que se quieren reforestar, usualmente son zonas totalmente devastadas. 1, no hay sombra, 2, no hay agua, 3, Muy poca agua, más bien. exactamente, no tienen ningún tipo de cobijo que los ayude a crecer. Hay mucha erosión, porque como está abierto el área, el agua cuando está lloviendo está Se los erosionando lleva. constantemente, entonces la materia orgánica es muy Y muy otro pobre, ¿no? es que no se controla el ganado. Vamos y le ponemos una ensalada a las vacas y lo que hacen Bueno. es comérsela. Ujú. Entonces ahí tenemos otro elemento que está afectando el éxito de la reforestación. ¿Algún otro que pienses, Carmita? Otra es que se introducen con estas especies exóticas, vienen también En las plantas que se sí, introducen, ¿no? vienen malezas, bacterias y virus exóticos también, a los que nuestra flora nativa no tiene defensas, entonces por lo tanto la afectación es muy grave en cuanto a la salud del Entonces ecosistema. estás introduciendo no solamente plantas exóticas, sino que estás introduciendo lo que viene con ellas, ¿no? Exactamente. Y yo sí quiero recalcar aquí que hacer liberaciones de organismos exóticos está penado por la ley en México. Basta con liberar un solo organismo exótico para ahora sí que darle en la torre a un ecosistema completo. Frente a animales, ¿no? Exactamente. Muchas personas no lo entienden, piensan que con liberar un grillito en un ecosistema natural no pasa absolutamente Platícanos, nada. hablando de grillitos, hace algunas semanas nos platicaste en radio acerca de un caso de unos grillos que se liberaron. Así es, un grupo de budistas, por querer hacer la buena acción de salvar a los grillos de que sean comidos porque Salvar, estos grillos los crían en cautiverio
para poder servir de alimento para reptiles o algunos arácnidos que se tienen como en colecciones o como mascotas. Entonces quisieron salvarlos de la muerte liberándolos en un ecosistema natural cerca del norte del país. A pesar de que se les explicó a estas personas que habían incurrido en un delito federal y que además habían provocado un daño al ecosistema, no lo entendieron. Ellos pensaban que era solamente por el afán de molestar. ¿no? Y la verdad es que no solamente es que sea delito federal, sino hay que pensar en la afectación que existe. Pensemos en uno de los más grandes ejemplos de donde se han introducido especies exóticas a nivel mundial, es en Australia. Se han metido nopales que se han hecho invasores, se han metido conejos que se han hecho invasores y muchas veces, doctor, basta con que se meta un solo individuo para que ese individuo, por ejemplo, propague enfermedades. Si es que va, por ejemplo, preñado ese individuo que está metiendo, si es animal. No, puede ser un solo individuo, pero que vaya enfermo y que ese individuo enfermo ataque a otras poblaciones de animales nativos. Y ya con chavitos adentro, ya está embarazada la conejita, eso puede originar que se dispersen y eventualmente originar graves problemas con esos chavitos, esos animalitos, pero también, como bien lo comentas, con los patógenos, con las enfermedades infecciosas en muchos casos que traen ellos. Pero fíjate, un lugar también muy importante, como un estudio de caso acerca de cómo se ha afectado el ambiente por la introducción de organismos exóticos, es Hawái. A lo mejor muy poca gente sabe que Hawái, de hecho, es un laboratorio de evolución, así lo podría describir yo. Yo tuve la oportunidad de estar en Hawái por diferentes cuestiones de trabajo, no me divertí mucho en Hawái, por cierto. Y fíjense que Hawái es un conjunto de islas volcánicas y que la colonización fue muy difícil. Creo que ya lo platicamos en algún momento en uno de los programas y no quiero entrar en mucho detalle. Sin embargo, como está tan lejos y es difícil llegar por allá, las especies que llevó el ser humano, por ejemplo en barcos, ha originado una gran cantidad de especies que están extintas y muchas de ellas que están en camino, ¿no? Porque no estaban acostumbradas esos organismos a tener ese tipo de elementos. Por ejemplo, no hay especies venenosas de reptiles en Hawái, no hay mamíferos grandotes, fue muy difícil llegar allá, y por lo tanto cuando se empezaron a introducir otro tipo de animales como perros, gatos, ¿no? Los marranitos, los puerquitos, mi amigo, que por cierto, eso han originado pues que los puerquitos se comen las raíces, por ejemplo, y que las aves en Hawái casi no existen aves que tengan, muchas de ellas no tienen alas útiles, han perdido el vuelo, muchos de los nidos están en el suelo y por lo tanto cuando introducen organismos exóticos, animales, es comida fácil, pues, ¿no? Bueno, se comen los niditos con todo y huevo, por cierto, como siempre lo digo en mi clase, con todo y huevos porque ahí están los niditos. Entonces, este tipo de perturbaciones son mayores cuando son especies exóticas, ¿no? Así es, doctor. Y vale la pena señalar también que en Hawái ya se están haciendo muchos estudios y en otras islas del mundo también, donde los gatos principalmente están provocando la cuarta gran extinción del mundo, que están acabando con especies de reptiles, de aves y de roedores principalmente, que son endémicos en estas islas, porque como usted comenta, no es fácil llegar a esos lugares. Pero ¿no? Recuérdanos qué es endémico, Carita. Endémico quiere decir que solamente nace y crece en un lugar específico. Planeta, puede ¿no? ser endémico de Cuernavaca, o sea, es decir, no se va a Jojutla, ni a Temisco, ni a ningún otro lado, solamente lo encontramos en Cuernavaca. Que es poco probable, por cierto, ¿no? Porque Cuernavaca es gente pequeño, ¿no? Podemos encontrarlo solamente en el estado de Morelos, podemos encontrarlo endémico a México o al continente americano, ¿no? El humano, por ejemplo, es endémico al planeta Tierra hasta que no se descubra lo contrario, ¿no? Sí, de hecho, entonces, por tanto, las especies son endémicas, pero cuando se menciona la palabra endémico, quiere decir de manera inconsciente, es que tiene una distribución restringida de alguna manera. Y esas especies endémicas, microendémicas, son las que son más susceptibles de extinción. ¿Por qué sería? ¿Por qué tú dirías que las poblaciones pequeñas de una especie tienen mayores posibilidades de extinguirse? Una, porque están adaptados al ambiente como tal. Es específico, exactamente, ¿no? Entonces, si hay un cambio abrupto, pues no van a tener la capacidad de reaccionar a ese cambio abrupto. Me sorprendiste esa palabrota. Pues muy de pronto, muy ¿no? Pronto, un sorpresa, cambio ¿no? muy repentino,
lo que va a provocar es que no les da tiempo de poder defenderse a ese agente externo, como en el caso de la introducción de perros y gatos, pues son totalmente devoradores de fauna nativa, ¿no? Entonces no van a poder tener chance ni los ratoncitos ni las aves para poder desarrollar mecanismos de defensa en contra de los perros y gatos, porque les llevan de gane. A lo mejor una de las conclusiones de esta sección del programa sería que no introduzcan organismos exóticos, no le hagan al Diosito, dejen a Diosito que haga su chamba, o no le hagan al biólogo, porque introducir organismos exóticos que no son del área, plantas o animales, tienen graves consecuencias, como ya lo comentaste, una de las extinciones en el antropoceno, como le llaman personas con el doctor Dirso, está originando una extinción muy importante. Yo creo, doctor, que esto es muy importante que los maestros lo pongan en la mesa en sus aulas de clase, porque cada vez es más común que los chicos estén interesados en problemáticas y en tratar de participar para resolver las problemáticas. Muchos de ellos entran a grupos ecologistas donde hacen este tipo de prácticas que no saben, no tienen la información, y lo único que están provocando son daños al ambiente más de lo que podrían hacer un bien. Entonces yo creo que los maestros podrían hacer una especie de debate o cosas así en el aula de clases donde se va este tipo de problemas y cuáles son las desventajas que tiene en un ecosistema liberar especies exóticas. ¿Y qué sigue ahorita, Janita? Nos vamos a una breve pausa, doctor, y seguimos aquí hablando, sentiendo el ambiente aquí desde BJ Media. ¿Sabes que antes de que cambies de canal habremos superado 1.200.000 visualizaciones? En Maestro TV tenemos 8 programas distintos con más de 500 capítulos a la carta en lo que va del año, que puedes mirar desde cualquier dispositivo gracias a nuestra app, canal YouTube y página web. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Sente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. CENTE Morelos, alma, corazón y vida magisterial. El Bachillerato de Centro de Estudios Superiores Benito Juárez García es un programa educativo de nivel medio superior, formativo y propedéutico con un alto sentido humanista, basado en el Plan de Estudios de Bachillerato General. Propone a través de su filosofía construir un espacio valioso para la adopción de valores, igualdad y equidad de género en el desarrollo de conocimientos y actitudes para la vida, en áreas de formación para el trabajo en puricultura y turismo, así como las trayectorias de aprendizaje especializante en danza folclórica, creación de dibujo y pintura, expresión teatral y educación ambiental. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC ofrece 3 licenciaturas: Educación Especial, Educación Física y Educación Secundaria. Esta última con las siguientes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. Somos una institución comprometida con el cuidado del medio ambiente. Las instalaciones de nuestra escuela ofrecen además espacios alternativos y complementarios para el logro de tus propósitos académicos. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores Licenciado Benito Juárez García te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Nuestros diseños curriculares están orientados a fortalecer tus competencias como docente, en ambientes de aprendizaje orientados al desarrollo del potencial humano. Centro de Estudios Superiores Licenciado Benito Juárez García. ¿Eres docente y te interesa la investigación? Estudia con nosotros tu doctorado. Te ofrecemos, con un gran cuerpo académico, el doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa.
Fortalece tus competencias en investigación e innovación. Con nosotros encontrarás un espacio apropiado para tu actualización en nuevas tendencias educativas y tecnológicas. Excelente cuerpo académico, atención personalizada y grupos reducidos. Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García. Sabes que con nuestras redes sociales hemos logrado incentivar la participación social con un promedio mensual de 10.000 interacciones, 10 millones de impresiones y más de 1.700.000 reproducciones de video. ¿Sabías que en este momento alguien como tú se está sumando a nuestras redes? ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. CENTE. Y ya estamos en este último bloque de su programa Hablando se entiende el ambiente, un programa para toda la vida, doctor. ¿Y por qué no hacemos una recapitulación de todo lo que hablamos, de lo que se pudiera o no se pudiera hacer en cuestiones ambientales? A ver si me deja el alemán acordarme, Carmita. Primero hablamos de cuál es que la perturbación es algo que ocurre, el cambio ocurre en el universo, especialmente en el planeta, que ocurre frecuentemente, especialmente porque es multifactorial, entonces es muy poco probable que ocurra lo mismo en un cierto día del mes, por ejemplo, el siguiente año. Pero bueno, hay cierta estabilidad. Sin embargo, esta estabilidad se puede cambiar por efectos naturales, como cuáles serían un temblor, por ejemplo, incendios, una erupción de un volcán, es decir, cuestiones naturales, pero que son abruptas, esa palabra que usé hace rato, son de pronto, son de alguna manera al azar, ¿no? Exactamente. Es decir, no tiene que ver nada con la aptitud de los organismos de una población, es decir, no tiene que ver con la selección natural, sino con la deriva génica que llevamos hace rato, ¿no? Una cuestión azarosa de quién vive y quién no. Entonces, hablamos de que hay cierto tipo de perturbaciones, pero que también el ser humano le ha copiado a la naturaleza a volverse el ser humano un agente perturbador, ¿no? Un agente de cambio, ¿no? Por ahí hay algunos movimientos ambientales que son agentes de cambio, pero el humano de por sí ya lo es. Y eso, a veces, no solamente el ser humano es el causante de la afectación de la perturbación, sino a veces le quiere hacer al Superman cuando no tiene bases técnicas, ¿no? Así es, doctor. Hablando de Superman, un ejemplo que damos mucho cuando damos pláticas de educación ambiental, pensemos que alguien, no voy a ponerle nombre ni apellido, sufre un accidente automovilístico. Los primeros que llegan a auxiliar a esta persona son los paramédicos. Pero suponiendo que esta persona necesita una operación urgente a corazón abierto, hospital, ya están en la Cruz Roja, obviamente que ni sus familiares, ni sus amigos, ni absolutamente nadie dejaría que un paramédico hiciera esta operación tan cuidadosa. El cerebro, por ejemplo. Exactamente. ¿No? El paramédico tiene sus límites técnicos hasta dónde es que puede intervenir, ¿no? Sus funciones muy importantes. Ya de ahí se la deja un especialista, porque no puede jugarle al héroe, como usted lo dice. Y ahora pensemos que un ecosistema o el planeta Tierra es mucho más complejo que el cuerpo humano, ¿no? Sin duda. Y aún así hay personas que se creen con la capacidad de hacer intervenciones, porque además el ambiente es algo tan noble que nos hace pensar que todos podemos hacerlo, cuando en realidad a veces ni a paramédicos llegamos, ¿no? Y eso es muy importante lo que estás comentando, y no implica que no estimulemos la participación de la sociedad, por supuesto que es importante, pero ya en cuestiones técnicas, como bien pones el ejemplo de los paramédicos, es muy poco recomendable que a un familiar cercano, como lo comentabas, pues le permita que un paramédico se meta al quirófano y haga cirugía cuando no tiene entrenamiento. También es difícil pensar que un médico se meta a una barranca a sacar a la gente de un barranco, por eso son los paramédicos. Exactamente, no muy tiene importante en la sociedad, pero no tiene la capacidad. Por lo tanto, se necesita, aunque haya interés genuino, noble, tenemos que documentarnos para que no se hagan cosas erróneas como la reforestación con plantas exóticas. Entonces, ¿qué sería lo recomendable hablando de la reforestación? O mejor, la restauración ecológica, que suena muy pomposo, muy científico, pero ¿por qué no hablamos mejor de la reforestación? ¿De qué manera debería ser? Híjole, es que la reforestación es algo tan simple como dejar al ecosistema solito que haga su propio trabajo. Esa sería la regeneración natural, ¿no? Pero es parte también del análisis
en un programa de restauración ecológica de ver si es necesario que plantemos o simplemente es necesario que aislemos el pedacito de tierra. El agente destructor, Destructor, ¿no? sí, claro. Es decir, hay regeneración natural. Esas catástrofes, esas perturbaciones naturales, existe, como ya comentamos hace una o dos secciones, existe la regeneración natural, la sucesión secundaria. Se puede ir recuperando poco a poco. El problema es que en la actualidad, en muchos casos, la velocidad de perturbación es tan grande que no tenemos el suficiente tiempo para esperar que se regenere. Entonces ahí es donde entra la restauración ecológica, ¿no? Así es, debe de haber una intervención, pero tiene que estar planeada. Es decir, hay que pensar cuántos individuos, en qué áreas se van a poner, en qué zonas, cuáles son las especies, y se hacen como plantaciones estratégicas para echarle una manita lo menos posible, a meter la mano del hombre a que el ecosistema se recupere. Pero quizás no está viendo aquí Pepito o Ramirito, un microbiólogo de 8 años, está diciendo, no les entiendo, porque mi maestro me dice, mi maestra, mi mamá, mi abuelita, que reforeste, o el propio gobierno, iba a decir tonto, pero soy muy feo, el gobierno, para que se haga reforestación, si estos cuates que están en el otro lado de la pantalla me están diciendo que no reforeste, no estamos diciendo que no reforeste. Si quieren reforestar, que lo hagan con cuidado, ¿no? Que lo hagan con cuidado y con asesoría también de expertos, porque muchas veces los proyectos están disfrazados como que tienen expertos cuando en realidad no se ha hecho un estudio previo antes. Y muchas veces son por cuestiones políticas, ¿no? Por supuesto. Autoridades a menudo quieren salir en la foto, en las cámaras, y pues se pone al gobernador, por ejemplo, los gobernadores de todos los estados, no solamente Morelos, plantando arbolitos, cuando en realidad es una cuestión protagónica y hasta política, ¿no? Así es, pero doctor, contrastemos con otros países donde sí funciona la reforestación, como es el caso de Canadá, por ejemplo, Estados Unidos, donde hay un programa muy fuerte de reforestación, que así como se van utilizando los árboles, así van plantándose y así van creciendo, por lo tanto los bosques siempre están prácticamente intactos. Pero en nuestro país no funciona. En México no funciona de esa manera. Entonces la pregunta sería, ¿podemos o debemos reforestar? ¿Qué responderías tú? Depende, sí, ¿no? Pero depende de las condiciones, ¿no? ¿Qué dirías, por ejemplo? ¿Qué tipo de lugares tú recomendarías que se reforesten? En las ciudades, por ejemplo, porque si en las ciudades reforestamos con especies exóticas, no tendría el mismo impacto a que si lo hacemos en un área natural protegida. Sí, entonces puede ser hasta especies exóticas o plantas nativas, lo ideal sería que fueran originales de esa área, pero nos ponemos exigentes. Sí pueden plantar, por tanto, arbolitos en las escuelas, las avenidas, en las orillas de los pueblos, en las iglesias, en muchos lugares disponibles en las universidades, pero ya afuera de la zona urbana, ahí sí pensamos, mejor número uno, déjenlo así como está, y si quieren hacer una intervención, entonces mejor que hagan restauración ecológica. Así ¿no? es, que se haga documentado todo. Y insisto, lo que debemos hacer es acercarse a las universidades, por ejemplo, la Universidad de Morelos es una universidad muy prestigiada en diferentes temas, particularmente en la biodiversidad, y existe poca información publicada, por cierto. Sí tenemos nosotros, de hecho aquí están viendo en la pantalla, tenemos algunos manuales como este que están viendo de reforestación o restauración ecológica, porque a veces los biólogos somos muy cuestionantes y criticones, pero muy pocas veces elaboramos documentos para la sociedad en su conjunto, ¿no? Así es, usualmente los textos que hacemos son solamente para la comunidad científica y ni siquiera tienen un lenguaje que el resto de la gente pudiera entender. Pero hacer material de difusión y participar en los medios de comunicación es sumamente importante para generar este vínculo y esta amalgama donde se incluya también a la sociedad en la toma de decisiones. Estamos viendo también ahorita en la pantalla, Cremita, este manual que elaboramos hace como 6, 7 años para el gobierno estatal, y en este se puede ver cuáles son las especies de cada municipio, porque insisto, a veces criticamos los biólogos, pero no proveemos de información. En este manual están los árboles que crecen en ese tipo de vegetación en ese municipio para que la sociedad pueda utilizarlos para, en este caso, las escuelas, ¿no? Así es. Y doctor, hablamos de algunos tipos de especies exóticas, pero en México tenemos graves problemas no solamente con plantas, sino también con algunos animales. ¿Por qué no damos algunos ejemplos de especies exóticas que fueron liberadas al ambiente? Que me pongo hasta triste por eso. Ha sido dramático. Por ejemplo, en el caso de las plantas, el lirio acuático fue traído aparentemente por una esposa de un presidente cuando fue a Brasil,
se trajo el lirio acuático y ahora es una maleza impresionante. Los patitos también que hay en las presas, así les llaman. Pero ¿no? la gente ha desarrollado alternativas, doctor. La última vez que tuve la oportunidad de ir a las cascadas de Yipantla, que están muy cerca de Catemaco, Veracruz, lo que han hecho es extraer el lirio acuático y secar las raíces. Como las raíces son muy fibrosas, justo hacen como una especie de hilo o de fibra y tejen bolsas, tejen muchísimas artesanías, y con ese programa se ha logrado prácticamente erradicar en esa zona el lirio acuático. Pero en algunos lugares como Morelos, que no hay en algunos sitios gran tradición de artesanías, hay que aceptarlo, ahí tenemos muchas fortalezas en comunidades rurales, pero las artesanías en muchas áreas no es una de ellas, y por lo tanto, habiendo tantas presas, o aunque sean pequeñas o medianas, la gente en las comunidades rurales a veces no se da abasto para erradicar el lirio en este caso. Y esto origina grandes... ¿Qué problemas origina? A ver, coméntanos, Carmita. El lirio acuático en una presa o en un cuerpo de agua. Pues el lirio acuático se reproduce muy fácil. Y si como ven en la pantalla, el lirio acuático tiene hojas que tapan la superficie del agua. Esa es una de las principales afectaciones, que se cubre mucho una superficie bastante grande del cuerpo de agua, y se empiezan a generar ahí bacterias y otras algas que pueden ser perjudiciales, además de que no se permite la entrada del sol, que es un componente muy importante para la fotosíntesis de las especies acuáticas, ¿no? Esa podría ser una de las afectaciones que tiene el lirio acuático. Ese es un ejemplo de, fíjense, en este cuerpo de agua que estamos viendo aquí en la pantalla, se ve muy bonito, de hecho, sí, ¿no? Se ve como una alfombrita muy bonita, pero la afectación es impresionante. Entonces, zapatero a tus zapatos, así como nuestros queridos profesores que participan en las escuelas del estado de Morelos, en esta misma escuela para formación de profesores, qué bueno que nos ayuden para bien informar a los chavitos, a Pedrito y a Pepito, que dije hace rato, para que ellos sí sean buenos impulsores de la conservación, pero con conocimiento básico, ¿no? Otro ejemplo, doctor, de una de las especies exóticas que se está convirtiendo en un problema es la cotorra argentina. Es este cotorrito de cabeza gris, que justo como su nombre lo dice, viene de Argentina. Se ha convertido en una especie invasora que ha desplazado a muchísimas especies nativas. Nuestra amiga, la doctora Patricia Ramírez, que trabaja en la FES Iztacala de la UNAM, está haciendo un censo del número de cotorritas argentinas que tiene en México, y cada día encuentra más. Y lo más preocupante es que la gente, al ver que son unos cotorritos, que son además muy sociables, los está alimentando. Entonces, sin querer queriendo, están fomentando que esta especie se siga reproduciendo y siga ocupando espacios que deberían ocuparse por las especies nativas. Y eso que estamos hablando de una ciudad que es además de las más grandes de México, y la fauna nativa se está viendo más grandes del mundo, y la fauna se está viendo perjudicada gracias a la presencia de esta ave. Nuestro amigo también y colega, el doctor Fernando Urbina, también nos ha dicho acerca de muchas otras especies de aves que están, por ejemplo, en Cuernavaca, que se oye muy bonito, por cierto, cuando pasan las aves en diferentes calles de la ciudad, pero muchas de esas especies de pericos, por ejemplo, son exóticos y ya ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra, Gavita? Ya se naturalizaron de alguna manera, porque ya parecen naturales en la ciudad. Y bueno, hay que también comentar que esos pericos, estos animalitos, son muy exitosos en Cuernavaca, porque Cuernavaca es una de las ciudades más arboladas de México, y muchas de las especies que están exóticas en Cuernavaca tienen frutos tropicales grandotes, y por lo tanto es un postre, un festín para todas estas especies de animalitos, ¿no? Y bueno, muy posiblemente la gente que nos esté viendo se preguntará, ¿y de dónde salieron estas aves? No salieron de otro lugar más que de las casas que las compraban como mascotas, y que o se les escapaban porque no tenían los cuidados adecuados, o decían, pobre del ave, ya me arrepentí de comprarla, vamos a abrirle la jaula y que se libere. Yo siempre comento, a ver, su abuelita quiéranla mucho, aprecienla mucho, el 10 de mayo traen sus regalitos, pero cuando la abuelita o la tía, hay tías de vez en cuando ahí medio chismosonas, ¿no? Dice, no, mijo, aquí, esas aves, libéralas, y no le den caso, amarren las manos, porque yo recuerdo una tía que tengo,
que le abrió la jaulita y se fue el pajarito. Y eso es lo que puede originar, como tú ya lo describiste, afectaciones por la introducción de o la liberación, en este caso, de organismos exóticos, ¿no? Entonces, quiera mucho a su tía, a su abuelita, pero no le metan mano al ambiente. ¿Qué te parece? Pues sí, yo creo que es lo más conveniente, porque incluso a veces nosotros como biólogos, Sí. en nuestra área de expertise llega un límite, entonces tenemos que consultar no solamente a otros biólogos, sino quizá también algún sociólogo, algún psicólogo que nos ayude a comprender la magnitud de las problemáticas que estamos enfrentando hoy en día. ¿Eres psicólogo, Carmita? Yo no, ¿eh? Yo ¿Qué? estoy muy normalito. ¿Tú tienes lista psicólogo? ¿Psicólogo? Pues no, pero ¿por qué no? Es necesario, ¿no? A veces es El necesario. psicólogo, por cierto, es necesario para trabajar junto con los biólogos en programas de educación ambiental. Necesitamos la experiencia, su capacidad técnica, científica de los psicólogos. Aunque sabemos mucho de ambiente los biólogos, sí necesitamos... Sí, porque no sabemos nada del comportamiento humano, ¿no? Entonces esperamos, por lo tanto, que hayan llevado un panorama general acerca de las perturbaciones naturales y en este caso por el ser humano, y cuáles son las implicaciones de cómo se pueden regenerar de manera natural y cómo el ser humano puede hacerle al diosito o al biólogo para poder restablecer y hacer restauración ecológica. Pues, ¿qué te parece? Se fue como agua. Ya me está corriendo, ¿verdad? No, pienso que ya se nos ha terminado el tiempo. Pues sí, ya se nos acabó ¿Quieres que nos el quedemos tiempo? otra media hora? Tú nomás dime. Pues si por mí fuera nos quedamos, pero ya nos está corriendo acá Pepe y ya nos está diciendo que tenemos que salir, doctor. Muchísimas gracias a toda la gente que nos vio el día de hoy y nos vemos en una próxima emisión de su programa Hablando se entiende el ambiente, un programa para toda la vida. Hasta la próxima. Hasta luego.